aunque usted no lo crea. Es un gran desafío para muchos. Puede sentarse si ya saludó a alguien. En mi opinión, los dos pilares principales en cualquier relación es la confianza y acuerdos en cualquier relación. Con Dios, por ejemplo, no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo con Dios. No puedes andar con Dios si no te pones de acuerdo en su palabra. Confiar en Dios tampoco es sencillo porque la mayoría estamos acostumbrados a desconfiar. La desconfianza y los desacuerdos han sido parte de nuestra vida por muchos años y hoy me gustaría tomar algunas escrituras con ese pensar. En Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, verso 7. Por alguna razón, nos cuesta trabajo las prioridades, acomodar las cosas en prioridad. Y me gustaría pensar que Malaquías nos habla de entender los principios, de entender la importancia de que en nuestro matrimonio, nuestros hijos o gente miró que de dos familias se hizo una sola. Por ejemplo, la familia Pelayo, la familia Gutiérrez. Y ahora es una sola familia que es Gutiérrez Pelayo, es única. Porque la componen integrantes de dos diferentes familias. Formaron una sola familia y ahora en Dios, nosotros somos una familia única. Ahora, la familia Gutiérrez Pelayo se acercan a Dios y ahora incluyen a Dios en esa familia. Ahora esa familia cobra la vida misma de Dios y son los Gutiérrez Pelayo de Dios. Y esto hace que sea una fuerza impresionante porque ya no es solo aquellos, ya no es Jorge, ya no es Rosa, ya es Dios y Jorge y Rosa. Entonces ya mis hijos, nuestros hijos, llegan a tener un ADN diferente porque el ADN espiritual que les inyectamos a ellos está incluyendo a Dios. Pero ahora la obligación aquí es, tengo que mantener acuerdos y confianza como pilares sólidos en mi caminar. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, en Malaquías nos dice, capítulo 2, verso 7, las palabras que salen de la boca de un sacerdote debieran conservar el conocimiento de Dios y la gente debiera acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos. Esto es un gran concepto, porque Dios quiere que seamos sacerdotes en nuestro hogar. Que seamos los que ofrecemos sacrificios en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo debe ser? Bueno, yo tengo que entender que para nuestros hijos somos representantes directos de Dios. Yo tengo que entender que para mi esposa ella espera que tenga visión, que tenga dirección. Mi esposa tiene que entender que yo espero que todo lo que toque en sus manos prospere.
No sé si me retiro o me acerco, ¿qué hacemos? ¿Para este lado? Ahora, en el mundo, nosotros tenemos que tener claro que en el mundo la desconfianza llega a ser normal. Que desconfíe el marido de la esposa es normal, que la esposa desconfíe del marido es normal. Los hijos crecen con una desconfianza y no pueden confiar en papá, en mamá y decirle todo lo que sienten, decirle lo que están haciendo, lo que están llevando a cabo. No pueden porque saben que mamá y papá van a empezar a poner límites y todo esto. No tenemos o hemos creado un nivel de confianza donde podamos decirnos las cosas y saber que va a haber comprensión. Comprensión, ¿qué es comprensión? ¿Es algo que no hay en el hogar? No, no se cree. O sea, entiende, si la persona te está diciendo algo, cree. Y entiéndela, o entiéndelo. Porque mi nivel de confianza tiene que estar elevado, es un pilar. Es un pilar, sostiene muchos pesos. Pero también los acuerdos sostienen un peso impresionante. Y aquí el peso que cae es, tus palabras deben de traer instrucción y conocimiento de Dios, y la gente, personas, tus hijos deben ir contigo a pedirte un consejo. Y así con que, ay Señor, ¿con quién van a ir tus hijos? ¿Con quién deben ir? ¿Por qué no van? ¿Desconfianza? Posiblemente. Miedo, posiblemente, pero el miedo también sabemos que viene de ausencia de fe o desconfianza. Ahora, uno tiene que entender que Dios planeó y estableció que las personas tengan confianza y acuerdos como parte normal de su vida. En cualquier empresa, si vas a relacionarte con esa empresa, tienes que ir de acuerdo a las instrucciones o principios o lo que ellos valoran como principal como empresa. Tienes que. Si vas a trabajar haciendo alguna función, donde sea, tienes que ponerte de acuerdo a lo que ellos tienen establecido. ¿El matrimonio qué es? ¿Es una institución? Pues sí, pero es una institución de relaciones. Tiene que uno entender que Dios estableció la forma en que nos relacionemos en confianza y en acuerdo. Ahora, vamos a pensar que las personas dicen estar de acuerdo, pero hacen lo que quieren. No, tienes que apegarte al acuerdo. Acordamos que no vamos a gastar más de 100 pesos. No gastes más de 100 pesos. Mantén el acuerdo donde tú ahora estás ajustándote a lo que acordaron. Este es nuestro límite. Los acuerdos nos limitan, pero los acuerdos nos dan poder. Y esto es importante. Porque el sacerdote debe establecer el conocimiento donde la gente va a entender que Dios tiene un plan precioso para la vida de esas personas. Y Dios tiene un plan hermoso. Pero tengo que ponerme de acuerdo con su palabra. Ahora, Dios a Jesús lo ungió de una forma impresionante. ¿Por qué? Dios anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo con Dios. Vamos a pensar que Dios tiene el poder y me da la autoridad. Y se junta la autoridad y el poder. Entonces ya soy autoridad que tiene poder. No es el título lo que me da el poder. Puedo ser un hombre de hogar que realmente no produzco nada bueno en mi hogar. Pero si hay poder en mi vida, me lo da algo, en mi opinión, los acuerdos y la confianza. Cuando uno le dice a su hijo, no hagas eso, y el hijo decide hacerlo, después dice, ¿qué razón tenías, papá? Mejor no lo hubiera hecho. Hice mal. Todas estas consecuencias son porque decidí mal. La próxima vez que le dices, dice, sí, cómo no, hay que hacer como dijiste. ¿Qué le da eso? Porque ahora ya su experiencia le dice que debe confiar en ti.
Ahora, no debiera de relacionarse de esa forma. La confianza, por ejemplo, entre parejas, ¿cómo se gana la confianza? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se ganaron la confianza? ¿O no se tienen confianza? ¿Cómo se gana una confianza? Es importante porque a veces uno no alcanza a ver cómo fue que confié. ¿Cómo fue que empecé a confiar? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? ¿Siguió igual o no siguió igual? Porque nos conocimos en condiciones no muy buenas la mayoría de nosotros. Y teníamos una apariencia. Yo siendo alcohólico causé muchos problemas en mi hogar. Y siendo una persona amargada, traje a mi hogar, fíjense bien, uno aporta a su hogar lo que uno tiene. Y lo que yo tenía era amargura y vicios. Y los traje a mi hogar y aún así mi esposa dijo sí. Al año dijo no. Porque dijo, no se puede. Pero ya cuando vio dijo, bueno, está bien, una última oportunidad. Y en poco tiempo Dios llegó a nuestra vida. Ahora, me confronté que tenía que cambiar. Entonces ahora empecé a ofrecer algo diferente en mi hogar. Pero ¿cómo se desarrolla una confianza? Empieza con actos pequeños que empiezan a ver que nos hacen confiables. Te confían ir a pagar la luz, la pagas. Te confían ir a los tacos y gastas lo que se te dijo. ¿Confían en ti? Te confían de que no vas a ser infiel porque, en mi caso, mi vida fue de infidelidad antes de conocer al Señor. Fue muy libre en esa área. Entonces vengo al Señor, le prometo que se acabó y empieza a observarme y ve que no pasa nada, pues ya no pasó nada. No es, en lugares nos enfrentaban o encontrábamos algunas personas o mujeres que había estado con ellas y me decían, ¿qué óvole? ¿Cuándo? Pues no, ya no. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? Y yo decía, ya se acabó, ya estoy casado. Y dice, ¿qué importa? No soy celosa. Y yo decía, no, si no estoy diciendo por eso, ¿verdad? Pero tuve que mostrarle. Y le tocó ver en algunas ocasiones que ofrecían sus servicios. Y así como que dicen, ay, Señor. Pero decidí ser fiel. Entonces gana uno la confianza poco a poco con actos que demuestran. Y esto es algo real. Actos que demuestran. Hay personas que los mandas a los tacos y no van a llegar hasta 2 horas después. Hay personas que los mandaste a pagar algo y no llegan. Dicen, híjole, ¿qué crees? Se me olvidó pagar. Es que había un colonón y me esperé y después ya no supe. Y, santo Dios, ¿cómo es posible? Y ya dicen, ¿mandaste a pagar a...? Sí, no va a pagar. Porque desconfío en eso, en esta persona. Porque no se ha ganado la confianza. Ahora, Dios, ¿cómo se gana la confianza nuestra? ¿Sabe cómo? Haciendo actos que tú sabes que solo Dios podía hacer. Te empieza a hacer algunas acciones en tu vida que tú sabes que solo Dios podía hacer. Bueno, la confianza entonces. Tus palabras tienen que dar conocimiento. En el verso 8 dice, no obstante ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios, sus instrucciones. Fíjense bien, ¿cómo sabemos que abandonaste los caminos del Señor? Abandonaste sus instrucciones. Y otra aquí nos dice, e hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos. Pacto, ¿qué es un pacto? Convenio, acuerdos. El pacto matrimonial es un acuerdo. Entonces un pacto es una alianza ¿qué es? Acuerdos. Entonces, Dios hizo un pacto, Dios hizo un acuerdo con los levitas y dice, lo quebrantaste. ¿Cómo sabemos? Dejaste las instrucciones e hiciste acciones diferentes. Ahora, esto nos lleva a entender que necesitamos aprender a ser hombres y mujeres de palabra. Palabra, ¿qué es eso? Que si dices algo, eso es.
que si declaras algo, eso es. Tus declaraciones tienen que traer conocimiento y revelación. Tus declaraciones tienen que traer la revelación de la palabra de Dios e instrucciones de la palabra del Señor. Entonces, déjenme lo pongo de otra forma. ¿Cómo debo hablar? ¿Qué debo decir? Aquello que Dios puede sentirse a gusto oyéndonos. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra del Señor. Ahora, hay mucho que decir aquí, pero en el verso 9, por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no, fíjense bien, no me obedecieron, sino mostraron favoritismo en su forma de llevar la práctica las instrucciones. Otra vez, las instrucciones no cambian, pero mostraron favoritismo. O sea, cuáles se hacen, cuáles no. Perdonar es fácil, para algunos sí, para otros no. Para otros no. Tener dominio propio es fácil, para algunos sí, para otros no. Para los que no nos es fácil perdonar ni tener dominio propio, para eso nos dice, tienes que hacerlo. No decir, bueno, Dios sabe que estoy trabajando en eso. No, trabaja realmente en eso. Trabaja, pero trabaja quiere decir que vas a hacerlo. Porque no quiero estar en desacuerdo con Dios. No quiero desobedecer la instrucción de Dios. Ahora, pacto con Dios. Yo nunca hice un pacto con Dios. ¿Acaso algunos hicimos un pacto con Dios? ¿Sí? ¿Qué pacto sería? ¿Qué pacto hicimos con Dios? A ver, que oigan, porque allá se está grabando. Pues darle mi vida, o sea, hice el pacto de estar con Él todos los días de mi vida, el resto de mi vida. Entonces, ¿de quién es la vida de ella? Ella hizo un pacto con Dios de darle su vida y que todo el resto de su vida sea de Dios. ¿De quién es la vida de ella? De Dios. ¿Cómo debe vivir si no es de ella? Como Dios quiere, porque su vida es de Dios. Entonces el pacto que ella hizo es rindo todo a ti, ¿ok? Entonces el pacto que tienes con Dios es que todo es de Dios. Entonces, ¿cómo debes vivir? Ya no puedes disponer de tu vida, no puedes enojarte y tomar tus armas. Tienes que tomar las armas de Dios cuando te enojas. ¿Por qué? Porque no me pertenezco. Ya no puedo hacer, ¿qué podemos pensar? Hacer una maldad cualquiera que piense usted. Ya no puedo porque no me pertenezco a mí mismo. Tengo que decirle, Dios, ¿puedo usar tu templo para rayársela a esta persona? Porque ya no puedo decidir yo. Esto es tuyo. Ese es el pacto. Yo no voy a quebrantar el pacto. ¿Puedo usar este cuerpo para hacer una maldad? Señor, ¿cómo ves? ¿Me das permiso? Porque ya no me pertenezco. Esto sería si ese pacto está vigente, si ese pacto es real. Porque entonces ahora tengo la obligación de caminar de acuerdo a ese pacto. Ahora, suena difícil, esto suena raro, pero entonces quiere decir que hice un acuerdo con Dios. Pero también hicimos acuerdos con nuestro cónyuge, si estás casado, con nuestros hijos. O hicimos un pacto. Y el acuerdo que nos dijeron fue, ¿se acuerdan? Que iba a respetar, amar. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. ¿No se acuerdan de ese pacto tan bonito que hicimos? Que iba a ser fiel, le iba a honrar, respetar, ser fiel, proveer. ¡Qué impresionante pacto! Ahora, por ese pacto, yo tengo que decir, no, yo tengo un acuerdo que tengo que caminar en ese acuerdo. Ya que están tan contentos hoy, tan sonrientes, aleluya. En Mateo 18:18, era un joven escribiendo esto porque dice, les digo la neta del planeta. No, me equivoqué de versión, déjele cambio aquí. Mateo 18:18.
les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Déjenme, le pongo aquí diciendo, tienes autoridad. Pero también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Otra vez, les doy autoridad para prohibir o para permitir. Y empieza a hablar del acuerdo. Y luego declara otra cosa: donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo entre ellos. Y en Lucas capítulo 11, vamos a Lucas capítulo 11, verso 17. Lucas capítulo 11, verso 17. Autoridad, acuerdo, y ahí estoy. Autoridad, acuerdo, y ahí estoy, dice Dios. En Lucas 11, verso 17, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Todo reino dividido, una guerra interna, está condenado al fracaso. Y luego pone algo que no tendría mucho sentido: una familia dividida por peleas se desintegra. Por desacuerdos se desintegra. Una familia que no esté en acuerdo está condenada a que va a caer. Y eso así como que, ¡ay, Señor! Porque es una violación al pacto, es una violación a la alianza. No hay palabras leales o no hay palabras que puedan establecer que Dios es primero, que Dios tiene su reino establecido. No hay palabras que establecen lo principal, donde Dios puede estar ahí. Ahora, en el verso 18, ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Principio entonces, desacuerdo trae fracaso. Y en el verso 19 entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas que también expulsan demonios? Así como ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios o por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Wow. A ver, ¿cómo está eso? Explíquenmelo. ¿El reino de Dios está aquí? ¿Qué prueba hay de que el reino de Dios está aquí? Que hay poder, que hay autoridad, que hay una forma de vivir donde se puede establecer la bondad y la misericordia de Dios, que hay un matrimonio restaurado, que hay una familia restaurada. El poder de Dios está trabajando. Y si eso es verdad, que es verdad, entonces el reino de Dios está entre nosotros. No es un reino dividido, pero yo puedo estar dividido con ese reino. Otra vez, yo puedo estar dividido con ese reino. No es que el reino de Dios está dividido, no. Yo puede ser que no esté en acuerdo con ese reino. Mis palabras, ¿cuáles deben ser? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dijo Malaquías? ¿Qué palabras deben ser? Las palabras que edifican o que hablan que soy un representante de Dios. Tus palabras, ¿cuáles deben ser? Aquellas que traen conocimiento, revelación, instrucción de parte de Dios, porque eres un representante directo de Dios. O sea, como si nos dijera que somos embajadores de Dios en la tierra. ¿Acaso hay escrituras que digan eso? Pablo obtuvo la revelación y dijo, son embajadores. Sí, los acuerdos
y la confianza te dan algo diferente. Muy bien, entonces nos dice que llegó y está entre ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado, protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Y luego dice algo aquí que no tendría mucho sentido. El que no está conmigo, a mí se opone. Wow. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no es conmigo, está contra mí. Lo voy a poner de otra forma. Si no estás de acuerdo y no tienes el acuerdo con Dios, si no estás apegado a ese pacto, a ese convenio con Dios, y tus palabras no son las que debes hablar, estás contra Dios. Mi matrimonio, estando yo contra Dios, ¿irá a tener éxito? Es que yo no creo así, es que ya aquí no importa lo que tú crees, aquí lo que importa es lo que Dios dice. Pero, ¿le perteneces a Dios o a quién le perteneces? Porque si le perteneces a Dios, entonces los principios de Dios cobran vida y son prioridad. Si no le perteneces a Dios, vas a hacer tu vida, lo que estás haciendo está bien. Pero si le perteneces a Dios, entonces vas a buscar hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, de Dios he venido y de Dios soy. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo fue su vida? De Dios he venido y de Dios soy. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? ¿Se acuerdan cómo vivió Jesús? ¿Hizo lo que Él quiso? No. Vino a hacer la voluntad del Padre. A eso vino. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús no decidiera para su vida? ¿Se acuerdan algún gusto que Jesús haya tenido? Que decidió hacer su gusto y no la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de algo? Yo no voy a predicar, yo tengo sueño, me voy a quedar dormido acá en la montaña. ¿Se acuerdan de algo? De algo que ella le haya dicho, yo voy a hacer esto. ¿Cómo? Contrario al Padre, no. Todo lo que hizo fue la voluntad de Dios. Y eso cala, porque vivimos una vida donde la voluntad de Dios está en segundo lugar, o tercero, cuarto, cuando tenga tiempo. Porque no es nuestra prioridad. Entonces, la autoridad y el poder no pueden moverse en nuestra vida. Él no necesitó, ¿cómo lo pongo? Casa, carro o dinero. Porque no lo necesitó. Todo su transporte estaba disponible, donde dormir estaba disponible, qué comer había, estaba disponible. Ahora, con esto en mente, entonces, si mi vida está entregada a Dios, si le pertenece mi vida al Señor, entonces en el acuerdo de Dios yo tengo que entender que mi vida y mis principios y mis prioridades tiene que ser Dios. Entonces, mis palabras, ¿cómo van a ser? Sus palabras, ¿cómo van a ser? Sus palabras y mis palabras nos delatan. Y sus acciones o crean confianza o crean desconfianza. ¿Está profundo esto? ¿Está así? Ahora, si esto lo entendemos, nos vamos a dar cuenta que el reino de Satanás tiene que caminar en un acuerdo. El desacuerdo quebranta alguna célula del diablo. Y cuando un demonio o un brujo o un hechicero o uno que trabaja en oscuridad se sale de ese acuerdo y empieza a actuar por sí mismo, se quebranta, se aparta de ahí. Como hijos de Dios, entonces, en Marcos capítulo 11, verso 23, como hijos de Dios, y con esto creo que podemos cerrar, aquí hay mucho más que pudiéramos hablar. Marcos 11, 23. Ya vimos, los acuerdos es seguir instrucción, mantenernos apegados a lo que se convino, se platicó, a ese pacto, y que la confianza, actos pequeños van estableciendo
y creando confianza entre nosotros hasta que se llega a tener una plena confianza. En Marcos capítulo 11, verso 23, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate a la mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Y en el verso 24, creo que es clave. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen, lo van a recibir y será suyo. Wow. Wow. Ese es el verso 24. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden y no creen y no están de acuerdo a los principios, preceptos y conceptos de la Biblia. No puedes recibir. No es que Dios no quiera dártelo, no estás listo para tenerlo. Porque los que están preparados para tenerlos son aquellos que creen. Están de acuerdo con los principios, preceptos, declaran, establecen y van caminando en creer y confiar en Dios. O sea, tienen acuerdos y confianza con Dios. Y no puedes evitar recibir sanidades, provisiones, dirección. No puedes evitar recibir. ¿Qué impide que reciba? Desacuerdos y desconfianzas. Ahora, esto tendría sentido. Entonces, ¿por qué pido y no recibo? Esto tiene sentido entonces, ¿por qué algunos de nosotros pedimos y pedimos y pedimos y no recibimos? ¿Qué me falta para poder recibir? Que tengas fe, que estés apegado al acuerdo, que cumplas con tu palabra, que tengas la confianza en Dios de que tú sabes, de que 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 sabes que Dios lo va a hacer. No te apegas a lo que ves, te apegas a lo que crees. Ahora, lo que ves está sujeto a cambiar. Pero pides y no recibes, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí nos dice, fíjense bien, verso 24, otra vez. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si creen que lo han recibido, será suyo. Les digo que ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si creen que lo han recibido, es suyo. Wow. Hace unos años oramos por unas personas que no podían tener bebé. Y le hice una pregunta a la mujer y le dije, ¿te ves con bebés? Dijo, no. Le dije, cuando te veas con bebés me dices. En unos 2 semanas me habló y me dijo, ahora sí veo un bebé. Ahora sí veo un bebé y me veo abrazándolo y llorando y orando. Y le dije, ok, en tu corazón ya se concibió la palabra de fe. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Si lo crees, lo ves. Cuando Dios te da una palabra, no tienes que ver manifestaciones que sí va a suceder. Solo le crees y va a suceder. No porque ves señales, sino porque tienes la confianza plena de que Dios lo va a hacer. Dios nos dio una palabra y nos dijo que nuestros hijos iban a servir al Señor y sabíamos más o menos en qué área, otros más específico, pero ¿sabe por qué lo estamos viendo? Porque ya lo habíamos visto. ¿Sabe por qué está sucediendo? Porque en nuestro corazón ya había sucedido. Algunos de nosotros nos cuesta trabajo ver a nuestros hijos, porque si quieres ver a tus hijos servir al Señor, tienes que nutrirlos, tienes que informarlos, tienes que enseñarles la palabra viva, la palabra que les ministre. Tienes que ser un representante que da instrucciones divinas a los hijos. Ay, Señor, no, pues así no, la ponen bien difícil. Pues no, nomás que vean, pues ahí la llevo. ¿A dónde la llevas? Pues ahí voy. ¿A dónde? Pues así. O sea, tienes que mostrar no solo una pequeña acción, muchas acciones que produzcan confianza. Ahora, con eso, ¿qué quiero? ¿Que sienta condenación? No, lo que quiero es que aprendamos a ver que la confianza y los acuerdos son importantes en toda relación.
hasta con Dios. Tu fe necesita que puedas creer y confiar que Dios te va a dar. Ahora, pequeñas cosas. ¿Cómo pudiera pensar que yo honro a Dios en pequeñas cosas? Honro a Dios con lo que hablo. Y tengo que observarme. Pero también honro a Dios, honrar a Dios. La Biblia nos dice algo muy claro. Honra al Señor con tus bienes. Híjole, es algo que se ve. Si lo pudiera poner de una forma, tu billete va a honrar o deshonrar a Dios. Tus palabras van a honrar o deshonrar a Dios. Tus acciones van a honrar o deshonrar a Dios. El sacerdote, ¿quién es sacerdote? ¿Aquí no hay sacerdotes? ¿Sacerdotisas? Entonces, si hay, su hablar, ¿cómo debe ser? Tiene que ser. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que desarrollar en mí que yo confío en Dios. Cuesta trabajo, en las situaciones más difíciles decir que confías en Dios cuesta trabajo. Yo tuve que agarrar mi tobillo y decir, Señor, en el nombre de Jesús yo creo que estoy sano. Me dijo, pues está sano, brinca de esos 3 escaloncitos y cae sobre tu tobillo. Sí creo, pero no tanto. En el viento, porque sí lo hice, me aventé, y en el viento, todos esos segundos en el viento, ya miraba mi tobillo hecho pedazos en el hospital, con yeso y todo, y diciendo, ¿por qué brinqué? En ese momento, y antes de caer, alcancé a decir, Señor, creo tu palabra porque eres bueno. ¿Qué es tantos segundos? Son, fíjense, todo lo que pasó en esos segundos. Ya había visto, y yo decía, ay Señor, y ayúdame por favor, pero ya en esos segundos, al final dije, Señor, creo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y cuando caí, se oyó y sentí el dolor cuando truena, y dije, ay Señor, en tu nombre. Y me dijo, camina. Le dije, en tu nombre, porque siente uno así como, camina. Y yo decía, caminé despacito y sentí más a gusto y caminé y dije, gloria a Dios, creí, gloria a Dios, tuve fe. Pero yo sé todo lo que pasó adentro. Todo lo que pasó adentro, yo lo sé. Que creer es accionar, no es solo decir. Y algunos de nosotros, tanto perdonar, amar o dar dinero es una situación delicada. No se puede hablar de eso. Porque dicen, bueno, yo sabré, el amor es una emoción y un sentimiento que, pues bueno, no sabemos qué pasa. El perdón, pues siempre y cuando la herida no sea tan profunda. Y el dinero, pues usted sabe lo difícil que es. Suelta. No detengas. Perdona, ama y sé generoso. Sé generoso, toma tu dinero, va y viene, así es. Pero tu confianza y los acuerdos con Dios hacen algo que va a derribar cualquier cosa. ¿Y las acciones entonces son necesarias? Mi esposa dice que sí, pero nadie más, todo nomás. ¿Sí son necesarias las acciones? Si el hombre dice que le ama, pero nunca se lo demuestra, ¿con eso es suficiente? La patea, la insulta, pero dice, tú sabes que te amo, esto es por amor. ¿Las acciones serán necesarias? Te quiero alimentar mucho, pero ni se calienta la estufita ni nada, pues. Dice, vamos a pedir, mi amor, algo para comer. No, espérate, yo creo que ya mañana comemos algo. Yo te alimento bien y te cuido. Ay, Señor, pues. O sea, necesita uno ver que le está atizando el comal, ¿verdad? Dice, ya ándale, ahorita comemos. El ahorita puede ser cuando, no, que se vea que le está atizando el comal.
Ahora, ¿cómo crear confianza entre nosotros? Ayúdenos aquí, a ver, opinemos. ¿Cómo podemos crear confianza entre nosotros? No mentir, a ver, ahí está una. Es no mentir. No mentir. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos? ¿Cómo creamos confianza entre nosotros? No mentir. A ver, ¿qué dijo usted? Comunicándose, vamos a dejar una palabra ahí, comunicándose. Ok, entonces es no mentir y comunicándose. ¿Qué más? ¿Cómo podemos crear confianza? ¿Alguien más? ¿Acuerdos? Sí, puede ser. Puede ser. A ver, alguien más, de aquí de este lado. Diciendo la verdad, eso es no mentir, está bien. Chuyo, ¿con qué? Ok, acciones, pero cualquier acción. Ok, una acción que dé confianza, pero ¿cómo? ¿Cuál? Hay que ayudar con una. Ok, te amo, entonces tiene que haber una acción que demuestre que ama. Ok, muy bien. ¿Qué más crea confianza? Frutos, pero algún fruto, porque hay muchos frutos. Hay frutos hasta echados a perder, pues. Sí, pero ¿qué frutos? Digamos un fruto, porque esto nos ayuda. ¿Perdón? Eliminando malos, o sea, es muchos hábitos, porque imagínense. Lealtad. Pero frutos, vamos a ver que la lealtad pudiera ser un fruto, pero un fruto que uno vea. El fruto, ¿qué les parece? Es muy bien, de honestidad. Un fruto donde ahora la persona ya tiene una semana que está con honestidad dando cuentas. Porque la confianza es rendir cuentas, cumplir su palabra. Entonces, honestidad, frutos de, ¿cómo dijo usted? De dejar de hacer algo que por mal hábito, mentir era normal, engañar era normal, entonces voy a eliminarlos ahora dando cuentas y siendo honesto. Entonces hay un fruto ya. Pero, por ejemplo, mi esposa sabe las claves de mis aparatos, yo no tengo que esconderlo. Ahí está el celular, ella puede ver lo que quiera. Ahí están mis cosas, puede ver lo que quiera, ella sabe las claves para meterse a cualquiera. A las cuentas, pues ella puede disponer de lo que quiera. Ahí están las cuentas de cheques, de ahorro, del retiro, de lo que sea. No tenemos tantas cuentas, y es que pues ahí están las cuentas. Pero tiene acceso a lo que quiera. O sea, yo no tengo algo privado. Ahora me gusta mi espacio, mi privacidad y todo, pero no tengo nada privado, todo está disponible para ella. No para todos, no que digo, a ver hermano, cheque todo lo que usted quiera. No. Para ella todo está disponible. En la cartera, en mi bolso, yo no escondo el dinero, no tengo que esconderlo. A veces hasta ella lava y ahí haya los billetes, puros de 500. Pues de 20, como se parecen, ¿verdad? Pues son azulitos. Puros de 20, pero ahí salen. Puros don Benito Juárez. Pero no tengo que esconder nada. Si alguien está escondiendo algo, pues eso puede crear desconfianza. No, espérate, no toque. ¿Por qué no? Déjalo toco ahorita. No, espérate. No, déjalo. ¿Por qué te escribió Pancracio? Pues es que es hijo de Filemón. Y comunicación, como dijimos, esto nos ayuda, como hablamos entre todos, esto nos ayuda a crear confianza entre nosotros. Ahora, con Dios, ¿cómo crea confianza uno? Que eso es una muestra de amor. Pero si Dios te da una palabra, ¿cómo sabes que la va a hacer?
esperando, esperando. Dios te da una palabra y esperas que suceda, y sucede. Y Dios te da otra palabra y esperas que suceda, y sucede. Y Dios te da otra promesa y esperas que suceda, y sucede. Entonces, los actos maravillosos de Dios te van creando en confianza, hasta que llegue el punto donde te atreves a creerle. Pero fíjense bien, la confianza necesita correspondencia. Allá mi mamá decía que amor con amor se paga y se tiene que demostrar. Híjole. O sea, si te confían, ahora tú tienes que corresponder con confianza. Muy bien, pues ya si tienen preguntas, ahí le preguntan a Ricardo del tema. Listo, Ricardo, pues ya para entregar esto y que te pregunten a ti como... Está bien que le pregunten a Ricardo. No, pues si le da risa es que tiene mucha confianza. Bueno. Ok, ¿qué tal el tema? Bueno, ok, entonces.